Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores, estamos ya arrancando semana y cargados de información. Usted sea parte de esta hora de noticias. Y así damos paso a las noticias. Ante las múltiples denuncias por parte de Marcos Zelaya, quien es el director de la UABI, han anunciado ya requerimientos fiscales contra exfuncionarios y también actuales empleados quienes se suponen están vinculados a actos de corrupción dentro de la institución. Son más de 40 denuncias que ha interpuesto Marcos Zelaya, director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI, ante el Ministerio Público por varias irregularidades cometidas en las pasadas administraciones, donde varias líneas de investigación están por concluir y anuncian nuevos requerimientos fiscales. Nos han informado que están en proceso más denuncias de las que nosotros hemos presentado, se han estado documentando y concluyendo estos informes investigativos, y se nos ha informado que en los próximos días posiblemente se estén librando más órdenes de captura en contra de más personas vinculadas a estas estructuras que lamentablemente estuvieron operando de vista y paciencia por 12 años, 7 meses, 14 años, haciendo mal uso de los recursos que no son nuestros. Estos recursos solamente son puestos a disposición para administrarlos, pero no es que van a hacer uso de forma discrecional y hacer lo que querían. Según el Ministerio Público, la mayor parte de estas denuncias es por el mal manejo de fondos en la UABI, y añaden que se está investigando para determinar si existen actuales funcionarios vinculados en algunos actos de corrupción. La Oficina Administradora de Bienes Incautados ha interpuesto un sinnúmero de denuncias ante el Ministerio Público, las cuales se han recibido, se han asignado a los equipos de fiscales. En realidad, todo lo que se asegura en un proceso es la OABI quien tiene que administrarlo, y es por eso que ahí hubieron malos manejos de todo esto que se ha administrado y realizar las investigaciones del Ministerio Público. También hay personas que actualmente estuvieron en esta administración que son objeto de interés en algunas investigaciones por parte del Ministerio Público, pero de eso podemos hablar una vez que las investigaciones concluyan. Se han incautado documentos internos de la UABI que podrían servir como evidencia para emitir nuevos requerimientos fiscales en los próximos días. En cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y cambiamos completamente de tema. Tras el caos electoral acontecido en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, diferentes sectores solicitan al Consejo Nacional Electoral remitir a la mayor brevedad posible el proyecto de presupuesto especial para las elecciones generales ante el Congreso Nacional, esto con el objetivo de evitar especulaciones y atrasos en el proceso. En el cronograma de las elecciones generales se encuentra en planificación el cálculo para establecer el presupuesto especial. El Pleno de Consejeros de los proyectos no ha sesionado, situación que miembros de Libertad y Refundación realizan el llamado a enviar este proyecto a la Cámara Legislativa. En el Congreso Nacional estamos listos ya, todas las bancadas, hay un ambiente propicio para aprobar en tiempo y forma el presupuesto de las elecciones generales, que va a ser menor en cantidad que las elecciones primarias. Nos urge que lo envíen, nos urge que el Pleno del Consejo Nacional Electoral se reúna, porque ellos tienen que enviar este presupuesto a Finanzas y luego enviarlo al Congreso Nacional. No queremos ningún tipo de retrasos. Mientras la oposición política considera que existirá un atraso en aprobación de este presupuesto, con el único fin de causar caos e incertidumbre para que se repita lo sucedido en elecciones internas. Pues recuerden que Libre va a utilizar cualquier estrategia para seguir generando caos e incertidumbre. Nosotros como bancada siempre estuvimos en total desacuerdo que el presupuesto para las elecciones estuviese en la cartera privada de la familia Zelaya. ¿Se acuerdan ustedes que ese dinero se encuentra en la partida 449, que es una cartera que la familia Zelaya dispone cómo, cuándo, dónde y a quién dárselo, ¿verdad? Lo cual es grave porque también es un atentado contra las finanzas del Estado. Hay quienes mencionan que en este momento ni siquiera existen consensos para que los consejeros del CNE puedan reunirse y solicitar este presupuesto al Congreso Nacional, ya que todavía continúan buscando culpables del pasado 9 de marzo. ¿Por qué no se han reunido los honorables miembros del Consejo Nacional Electoral?
porque todavía siguen echándose la culpa de qué fue lo que pasó en las elecciones internas. Y esto realmente que es una pena, porque en un Estado de Derecho, tal como nos hemos querido llamar, y tal como supuestamente nos autodenominamos y queremos que nos reconozcan a nivel internacional, pero lógicamente con ese tipo de acciones negativo, ¿verdad? No nos van a reconocer y por eso cada vez más, si ustedes se fijan, nos vamos aislando del concierto internacional de las naciones. El siguiente paso en el cronograma es el llamado a elecciones el próximo 29 de mayo. Sin embargo, esta acción será posible siempre y cuando esté aprobado el presupuesto en el legislativo. Y además, se haya hecho efectivo la renuncia de actuales funcionarios, como la ministra de Defensa Rixi Moncada, quien también es candidata a la presidencia, y el canciller Eduardo Enrique Reina. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y a propósito, a menos de un mes para que finalice ya el plazo fijado en la normativa, la ministra de la Secretaría de Defensa y también candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, continúa sin renunciar a su cargo como funcionaria pública, pese a ser una obligación legal clave en este proceso, por lo que los expertos están vigilantes y piden se cumpla con lo que contempla la ley. La población hondureña ha estado demandando la renuncia de ella como ministra de Defensa, ya que es candidata del Partido Libre, que es el partido oficial, y de cara a las elecciones generales ya debía de presentar su renuncia para efecto de no entorpecer el proceso electoral sobre la participación de la población. Pensar en el candidato presidencial más fuerte para las elecciones de noviembre todavía es incierto. Sin embargo, las convenciones, sobre todo de los partidos Nacional y Liberal, pondrán ya más claro todo el panorama con la medición de las fuerzas. El Partido Nacional y Liberal se preparan para realizar sus convenciones en este mes de mayo, en las cuales estas instituciones políticas buscarán la unidad granítica. La dirigencia liberal asegura que el partido que logre la ansiada unidad de sus movimientos internos será el que gane las próximas elecciones generales. Vamos a convenciones, los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal en la última semana de mayo, también va el Partido Nacional una semana antes. El partido que logre la unidad y se presente ante el pueblo hondureño como un partido fuerte, unido, es el que va a lograr también la unidad en torno a los independientes y estamos seguros que ese va a ser el Partido Liberal. El partido que salga más unido de sus convenciones es el que va a tener el próximo presidente del país. La dirigencia del Partido de la Estrella Solitaria confía plenamente que en la convención saldrán unidos para poder ser la opción más fuerte para los hondureños el próximo 30 de noviembre. El Partido Nacional está unido y va a salir más unido. Y aprovecho para invitarlos a todos ustedes y al pueblo hondureño para que estén pendientes el próximo 23 y 24 de este mes de mayo, que vamos a tener nuestra gran convención nacional, donde habrán nuevas autoridades del partido, donde van a haber cambios estatutarios importantes para hacer este partido centenario todavía más atractivo para la población, para la juventud, con cambios importantes para todo el pueblo hondureño y que obviamente el Partido Nacional seguirá siendo ese partido a la vanguardia en cuanto a sus estatutos y a llamar el voto independiente, que va a ser fundamental en esta próxima elección. Analistas en materia política aseguran que se ve muy difícil que tanto el Partido Liberal y Nacional logren una granítica unidad de sus diferentes movimientos internos y dejan claro que si no logran unificarse le harán más fácil el camino a Libre para que se quede en el poder, a pesar de no contar con el respaldo de la mayoría del pueblo hondureño. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras tanto, los miembros del Partido Liberal aseguran que el gobierno de Juan Orlando Hernández afectó tanto al país que hasta los propios entes políticos de oposición quedaron denigrados al estar aceptando gente que no ha sido militantes de base. De que Juan Orlando dejó esto prostituido, donde permitió que la narcopolítica prevaleciera, aquí solo echaba canas. ¿Todos los partidos? Todo. Mire el Partido Liberal de Honduras. Ustedes desconocidos completamente. Antes era un honor. Recogimos a dos que fueron expulsados de otros partidos y ahora dicen que son liberales, que hablaron con Modesto. Y ellos no saben ni siquiera lo que es el rojo encendido de la libertad y el blanco.
Y por otro lado, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, sostuvo una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Roy Perrin, esto con el tema central del giro que va a tener la extradición, una figura convenida entre ambas naciones que intentó ser eliminada. Ambos dialogaron sobre los diversos temas de cooperación, destacando el interés mutuo en agilizar y facilitar el intercambio recíproco en procesos de extradición de interés para las dos naciones. Cabe recordar que tras la salida de Laura Dogu como embajadora de los Estados Unidos, la máxima autoridad recae en el encargado de negocios que ostenta. Esta sería la primera aparición pública de Perrin desde que asume ya como la máxima figura de la Embajada de los Estados Unidos. Cambiamos completamente de tema. Los bomberos continúan con labores de enfriamiento tras el incendio ocurrido anoche en el CIP Río Blanco, cerca del desvío al Zapotal, esto en San Pedro Sula. El fuego comenzó alrededor de las 8 de la noche y causó, por supuesto, considerables daños materiales. Cristina Escobar, hasta la zona norte del país, con usted. Buenas noches. Así es correcto, licenciada Janet Flore. A esta hora estamos junto a Marixa Arao, sargento segundo y encargada también del Centro de Coordinación de Emergencia del Cuerpo de Bomberos, porque se continúa trabajando en este incendio provocado que inició desde horas de anoche de ayer domingo y todavía se continúa trabajando aquí por el Boulevard del Norte, específicamente en CIP Río Blanco. Sí, buenas noches. Como institución, ¿verdad? Desde el momento que recibimos el reporte a través del 911, desplazamos todas las unidades que tenemos disponibles aquí en San Pedro Sula hacia el lugar donde se suscitaba el incendio, lográndose controlar. Sin embargo, ¿verdad? Recordemos que es un incendio en una textilera, por lo tanto no es como que muy fácil de poder extinguirlo en su totalidad. Por eso hasta el día de hoy continuamos con las labores de enfriamiento y remoción, ¿verdad? Tenemos ya en el lugar 2 retroexcavadoras que nos están apoyando a estar removiendo todo este material combustible para que los compañeros puedan seguir con las labores de enfriamiento. ¿Significa que estarían trabajando parte de la noche y todavía mañana de la mañana? Posiblemente hasta que quede totalmente liquidado, que no haya temperatura en el lugar, que no hayan humos. Esto con el objetivo pues de evitar de que se vayan a ver unos focos de incendios ocultos y que se pueda reiniciar el mismo. ¿Alrededor de cuántos miembros del Cuerpo Bombero trabajaron en todo este incendio? Tuvimos el apoyo, ¿verdad? Asistió principalmente a la estación de Fecitran con todo su personal asignado, asimismo la estación de Los Andes, la central de bomberos, igual los compañeros de la estación de Montefresco. Tuvimos apoyo también por parte de las regionales, de los compañeros de La Lima. Igual al lugar se hicieron presentes bomberos voluntarios para el combate del mismo. Y es que también, a pesar de que todos estos miembros, todas estas estaciones se unieron al combate de este incendio, también tuvieron apoyo de esta piscina que se encontraba detrás de este lugar. Claro, agradecemos, ¿verdad?, el apoyo de la ciudadanía a través de el señor que nos dio la oportunidad de poder abastecer nuestras unidades y seguir trabajando. Asimismo, resaltar, ¿verdad?, el apoyo grande que tuvimos por parte de la Alcaldía Municipal y Aguas de San Pedro, que también nos estuvieron abasteciendo nuestras unidades en el momento que estábamos en el combate del incendio. ¿Solo pérdidas materiales se registraron? Hasta el momento, gracias a Dios, solo pérdidas materiales, ¿verdad? Sabemos que al haber este tipo de siniestros, pues quedan muchas personas que pierden sus empleos, ¿verdad? Hasta que se vuelva a trabajar en lo que es la reconstrucción, ¿verdad?, por parte de la empresa y puedan volver a operar, pero es lamentable la situación. También cabe mencionar de que gracias a Dios y a la oportuna respuesta del Cuerpo de Bomberos, salvamos una bodega de químicos que si este incendio se hubiese propagado a esta bodega, quizás estuviéramos lamentando mucho más pérdidas, ¿verdad?, materiales, ya que está en una zona de un parque industrial. Muy bien, declaraciones de Marixa Arao, sargento segundo del Cuerpo de Bomberos. Esto, pues el incendio, con toda esta información, se sigue trabajando desde esa zona para poder evitar que se siga propagando este incendio en este sector. Con esta información, compañeros, regresamos a estudios principales de Impacto BTV.
Hacemos la primera pausa. Gracias por continuar con nosotros y le damos ahora paso a José Luis Castellanos, quien se encuentra en Copeco, porque aunque el inicio de este lunes se caracterizó por un clima mayormente seco en casi todo el territorio nacional, las condiciones podrían cambiar durante toda esa semana con el registro de lluvias débiles en algunos sectores. José Luis, con usted la información. Buenas noches. Así es, licenciada, muchas gracias. En efecto, tal y como lo menciona, bueno, un fin de semana con bastante presencia de lluvia en diferentes partes del país y precisamente eso es lo que queremos saber la presente semana, cómo estará en algunos sectores. Para ello me encuentro en compañía del pronosticador de turno, Will Ochoa, para consultarle, Will, la situación de esta semana. Ya pudimos observar la lluvia el fin de semana. ¿Qué pasará en la presente semana? Ok, muy buenas, amables estudiantes de BTV, es un placer saludarles. Bueno, la situación en cuanto a estas lluvias que tuvimos fue pues debido a que tuvimos una vaguada en niveles de superficie, ¿verdad? Con condiciones bastante óptimas para esas tormentas que se nos presentaron. Pero ya a partir del día de mañana pues tendremos una disminución en cuanto a esa cantidad de lluvia, y esas tormentas más que todo serían para el sector suroccidente y la región sur y algunos sectores montañosos de la región central, en las cuales pues podríamos tener lo que son lluvias y chubascos de débiles a moderados ocasionales con tormentas eléctricas bastante aisladas. Estaríamos hablando que estas mismas condiciones estarían pernoctando tanto el día martes, miércoles, jueves y viernes. Si hablásemos acá del Distrito Central, la situación, güey. Sí, la situación en cuanto ya al día de mañana pues disminuyen bastante las lluvias, ¿verdad? Podríamos hablar de 5 a 10, máximos de 15 a 20 milímetros, pero no es la misma situación que pasamos este fin de semana, que tuvimos lluvias bastante torrenciales en las cuales pues se inundaron muchos sectores de la ciudad capital, pero ya esta situación ya a partir del día de mañana cambia, pero sí tendremos precipitaciones aisladas con tormentas eléctricas aisladas ya a partir del día de mañana. ¿Ya no producto de lo que fue la vaguada que ingresó el fin de semana? No, más que todo lo que vamos a tener ya a partir del día martes hasta el viernes es una convergencia de vientos y humedad procedente tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico. Siempre queda expectante si pues en el transcurso de las horas pueda cambiar esta situación, porque como usted lo mencionaba, en algunos sectores incluso hubieron inundaciones. Sí, claro que sí, ¿verdad? Pero esa situación, pues, según todos los pronósticos y diferentes análisis numéricos que tenemos acá, ¿verdad? Pues sí cambia bastante para el día de mañana y las lluvias pues disminuyen. Perfecto, muchas gracias. Will Ochoa, pronosticador de turno de Senaos, tal y como lo ha escuchado, licenciada y televidentes. Bueno, ya a disminuir esta situación en algunos sectores donde se pudo observar lluvia durante el fin de semana, ya la vaguada que había tenido su ingreso ya no estaría con presencia de la misma y serían chubascos débiles que se podrían estar presentando. Este es mi reporte a esta hora, licenciada. Retorno con usted. Gracias, José Luis, por ese informe desde Copeco y bueno, tomar todas las medidas también y ponerle mucha atención a las lluvias, sobre todo en las partes donde hay mucha vulnerabilidad, porque debido justamente a estas condiciones del sol y también la estructura que existe tan vulnerable, muchos barrios y colonias se encuentran en este momento en peligro. Estamos hablando de 70 colonias, es así. Con usted, César Uceda, adelante, buenas noches. Bien, así es, licenciada Janet Flores, en este preciso momento que nos acompaña el ingeniero Carlos Bonilla, subgerente del CODEN, ya con labores de prevención en más de 70 barrios y colonias de la ciudad capital, debido pues a estos fenómenos que ya se están viviendo en las ciudades gemelas. Muy buenas noches, ingeniero. Gracias por esta cobertura, licenciado. Un saludo en estudios. De igual manera a esa población que sabemos que son seguidores de BTV, agradecer a este canal que siempre nos da esta cobertura y la oportunidad de podernos comunicar con los habitantes del Distrito Central. Seguimos nuestras instrucciones de parte del señor alcalde, el licenciado Jorge Aldana. Tratamos de cubrir todo lo que es la parte geográfica del municipio del Distrito Central y actualmente estamos llegando en una cobertura casi de un 100%, lo que es limpieza de quebradas, ríos, como también que es la parte hídrica que más nos compromete en estas ciudades gemelas, como lo es Comayagüela y Tegucigalpa. También recordarles que se hizo un compromiso de parte del señor alcalde en enero
en ese lanzamiento con el programa Guerra contra la Basura, el Dengue y medidas de mitigación para darle mantenimiento a toda la parte hídrica, que estamos hablando mínimo de 17 afluentes, que son los que cruzan estas ciudades gemelas. Y de ahí pues que tenemos una cobertura casi en un 100%, estamos concluyendo actividades en lo que es Liberia y luego intervenir la zona del Smith, que es la cobertura de la Quebrada Grande o del norte. Y tenemos ya de un compromiso que hizo el señor alcalde de 5 millones de libras, estamos en una cobertura de 3.700.000 libras. Casi estamos llegando a un 100% de este compromiso. Y por otra parte, poder connotar que con la entrada del invierno, pues nosotros estamos en un constante monitoreo, son las instrucciones que tenemos del señor alcalde. Bueno, recordemos que en la entrada del invierno se nos ponen en evidencia un promedio de 1 a 76 barrios y colonias en lo que son estos afluentes. Últimamente hemos logrado reducir la vulnerabilidad, no hemos tenido amenaza en Comayagüela, en lo que son los mercados, mucho menos en estos barrios que están en la zona baja. Hemos logrado reducir la vulnerabilidad en ese sentido. Pero también recordemos que hay algunas zonas que se nos han presentado deslizamientos por los niveles de saturación de los suelos, y es lo que nos permite a nosotros estar con nuestros equipos en constante vigilancia y monitoreo de los mismos y de los mismos sitios, de los mismos lugares, con estos equipos de respuesta. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al ingeniero Carlos Bonilla, él es el subgerente del CODEN, en donde ha mencionado que la basura es un factor primordial para evitar el tema de las inundaciones. Nosotros continuamos con ustedes en el estudio principal, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional. Gracias, César Uceda. Buenas noches. Y ahora bien, las autoridades del Instituto de Conservación Forestal han comprobado ya que la laguna ubicada en el municipio de Huascorán, esto en el departamento de Valle, fue contaminada intencionalmente. El agua era utilizada por la población para bañar y también para cultivar los peces. Se tiene denuncia por parte de pobladores por mortalidad de peces. Inmediatamente, pues el Instituto de Conservación Forestal Región Pacífico realiza las coordinaciones para hacer la inspección de campo. La coordinación que tuvimos pues, fue con el Centro de Estudios y Control de Contaminantes SESCO, la Serna y la participación de la OMA del municipio de Huascorán. Efectivamente, en el sitio se encontró la mortalidad de una gran cantidad de peces, camarón de río, en una poza que es un agua estancada en este momento por la situación de verano. Y el sitio es Cascada del Salto, comunidad Paso Hondo, municipio de Huascorán. In situ se hizo pues el levantamiento de muestras para ser enviadas al laboratorio y hacer los análisis físico-químicos y de algunos plaguicidas, ya que pues se encontró un depósito que presuntamente fue el utilizado para crear este suceso, ¿verdad? Porque realmente mataron una gran cantidad de peces que servían de consumo para algunos pobladores de escasos recursos en la zona. Y cambiamos completamente de información. El directorio del Banco Central presentó ya el programa monetario 2025-2026, en el cual proyectan la estabilidad macroeconómica del país con un crecimiento económico superior al 3% y una inflación controlada para este año. El ente que rectora la política monetaria del país ha aprobado el programa monetario 2025-2026, en el cual proyecta una macroeconomía fortalecida que permitirá que Honduras tenga un crecimiento económico sólido al finalizar este año. El Banco Central de Honduras proyecta
que para el 2025-2026 la economía hondureña mantenga la senda de crecimiento en un rango de 3.5-4%, influenciada especialmente por el sostenimiento de la demanda privada interna apoyada por el ingreso disponible de los hogares, destacando los ingresos generados por el café, los flujos de remesas familiares y las transferencias monetarias vinculadas a programas sociales prioritarios, entre otros. En cuanto al índice de inflación, el Banco Central proyecta que ésta llegue a un 4%, pero con el riesgo que sea mayor al rango de tolerancia de +0-1 debido a los factores externos e internos. En cuanto a la inflación, conforme a los pronósticos más recientes, se estima que para el cierre de este año y el próximo se ubique dentro del rango de tolerancia de 4+-1%. Sin embargo, existen riesgos externos e internos que podrían incidir en estas proyecciones. Las exportaciones de bienes se proyecta para este año una variación interanual de 9.3%, apoyada por mayores volúmenes exportados de café y mejores precios, así como por una dinámica positiva de la maquila. El secretario de Finanzas asegura que la estabilidad macroeconómica del país se debe a la histórica inversión pública que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha hecho durante su gestión. Lo que se ha ejecutado más lo proyectado de inversión pública para el año 2025 suman 304.000 millones de lempiras en 4 años de gobierno. 304.000 millones de lempiras es una inversión que incluso en términos porcentuales respecto al presupuesto jamás se ha hecho en la historia de este país. Es histórico. Para mencionar algunos de los sectores más importantes, en carreteras se han invertido más de 23.500 millones de lempiras, en energía más de 25.000 millones de lempiras, en salud 32.800 millones de lempiras. Las autoridades monetarias aseguran que el crecimiento económico del 3.5 a un 4% que se espera para el 2025-2026 será impulsado por el consumo interno y por la inversión privada. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Mientras tanto, Cortés se suma a los departamentos declarados. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar. Y en Honduras, el subempleo sigue creciendo de forma silenciosa. Miles de personas trabajan largas jornadas por ingresos mínimos sin seguridad social ni estabilidad laboral. Pero también de esto le vamos a estar ampliando más adelante, porque vea usted cómo en este momento en Quimistán, Santa Bárbara, los pobladores están rechazando ya el diseño actual del proyecto de la represa El Tablón, temiendo afectaciones al casco urbano y tierras productivas. Los expertos incluso están pidiendo diálogo en la mesa multisectorial para lograr consenso sobre esta obra. La construcción de la represa El Tablón ha generado fuerte oposición en Quimistán, Santa Bárbara. Pobladores rechazan el proyecto, argumentando que afectaría zonas urbanas y productivas. El ingeniero Samuel Rodríguez, quien acompaña el proceso, aclaró que la licitación actual es solo para elegir la empresa que hará el diseño final, el cual aún puede ser ajustable. Quimistán desde el 2018 se había declarado libre de todo tipo de proyecto extractivo y de represas hidroeléctricas. Cuando surge ya la noticia que se lanza la licitación de la construcción del proyecto del Tablón, la población lógicamente se indignó porque consideran ellos que no se había tomado la participación, la palabra y sus inquietudes. Por su parte, este experto en infraestructura ha señalado que no se puede negar una obra de esta magnitud a una zona tan vulnerable como el Valle de Sula. Lamentamos la oposición y ese cabildo abierto de no apoyar la construcción de la represa del Tablón, pero sí podemos poder reconocer que se va a instalar una mesa sectorial y yo llamaría al gobierno efectivamente a entrar en un diálogo franco, sincero, buscar los puntos de convergencia pensando en el beneficio del país. Yo creo que dialogando nos podemos entender todos, pero no podemos abortar este importante proyecto. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés aseguró que se reconocerá y compensará plenamente a los propietarios de tierras afectadas. Debemos que acercarnos a las comunidades que van a ser afectadas de manera más organizada y más incluida todos los sectores. El tema de la recompensa del gobierno sobre esas propiedades que van a ser damnificadas, que van a ser afectadas
igualmente hay proyectos de inversiones necesarias. Valorada en más de $300 millones, la represa El Tablón destinará 80 millones a indemnizaciones por zonas inundadas. Su construcción iniciaría en octubre y tendrá capacidad para contener caudales hasta 3 veces mayores que los Eta y Iota. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Y en otros temas, las compras directas en medicamentos sigue despertando las alarmas entre varios sectores, quienes aseguran estas acciones se han prestado para poder continuar alimentando la corrupción en el país y sobre todo en esta área sanitaria, al no existir una respectiva fiscalización de todos los fondos. Luego de conocerse la fallida licitación de medicamentos, diversos sectores condenan que en estos casos siga primando la corrupción, poniendo en riesgo la salud de millones de pacientes que buscan atención médica. Lo que está pasando en el sistema de salud estamos pasando de enfermos a graves. La CESAL, esto de las licitaciones que se declararon desiertas o que, etcétera, ya eso ya no lo conocemos en este país y son situaciones que se prestan para conjeturas de corrupción. Son posicionamientos que no ayudan en nada a los enfermos, a la sociedad hondureña. Yo solo podría recomendarles desde el Comité de Derechos Humanos a los actuales funcionarios: miren lo que está pasando con los que manejaron la susodicha pandemia. Ahí siguen circulando en los tribunales de justicia. Traten de hacer bien las cosas y con manos limpias. Tras de estas compras directas hay corrupción. Aquí hay grupos que se benefician directamente con el tema de los medicamentos, porque no son centavos, son miles de millones los que se ponen en juego, y cuando hay compras directas no hay transparencia, no hay participación de todos los ofertantes. La evidencia es clara y la necesidad de los medicamentos se ve a simple vista en distintos hospitales del país, y el Instituto Hondureño de Seguridad Social no es la excepción. Sus afiliados claman por un mejor sistema sanitario. No, aquí uno cada vez que vienen ni médicos hay a veces. Complicada la Uno viene y ya le dicen que no hay médicos, que solo hay uno, y cómo va a atender a un montón de gente. ¿Y medicamento? Nada, es peor. Complicada la crisis. Eso. ¿Cuál sería el mensaje como hondureño usted a las autoridades, a la Secretaría de Salud? No, que se pongan pilas más que todo con lo del área de salud, que es delicada. Sí, porque demasiado. Mire cuánto paga uno en este seguro para cobrar, y son buenos, pero para suplir lo que uno necesita. Sí. Ante esto, el pueblo exige transparencia y el involucramiento de los entes pertinentes para evitar un nuevo escándalo de corrupción que siga deteriorando más el sistema sanitario y, por el contrario, se ocupen de abastecer de medicamentos, aperturar más citas médicas y atender la mora quirúrgica. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Cambiamos completamente de tema. El departamento de Cortés ha sido oficialmente declarado libre de analfabetismo porque han logrado ya alfabetizar a más de 40,000 personas, por lo que se suma a otros 11 departamentos. Cortés se suma a los 11 departamentos del país declarados libres de analfabetismo, tras beneficiar a más de 40,000 estudiantes con los programas escolares. La noticia importante es que hoy Cortés es el departamento número 11 declarado libre de analfabetismo. Ya llegamos a 505,000 personas alfabetizadas, rebasamos el 500,000 de personas alfabetizadas. Y la buena noticia de mañana, para que se vayan con tarea, es que acompáñennos a Lloro, porque mañana con Lloro llegamos a la docena de departamentos libres de analfabetismo. El día de mañana, al igual que hoy que declaramos a Lloro libre de analfabetismo, vamos a declarar, así como declaramos hoy Cortés, mañana declaramos Lloro libre de analfabetismo. Nosotros a Cuba solo tenemos que agradecerle, tenemos
una admiración por el nivel del sistema educativo cubano. De Cuba pueden decir cualquier cosa, lo que quieran, pero uno de los mejores sistemas educativos que tiene la región en América es Cuba. Es más, no tienen ni siquiera un 1% de analfabetismo, y si usted revisa estadísticas, vayan a ver que en los Estados Unidos el nivel de alfabetismo supera el 11%. El programa de alfabetización asesorado por 100 expertos cubanos utiliza una metodología internacional replicada en países como Canadá y Nueva Zelanda, con un costo promedio de 47 lempiras por persona. Sin embargo, a este programa en total se le ha invertido más de 2.000 millones de lempiras. El sistema está creado y probado. Lo que hacía falta era armarlo en Honduras. Y eso llevaba a incorporar alrededor de 15.000 voluntarios, que fueron los que le daban las clases. Nosotros preparábamos a todo ese personal en la metodología, los asesorábamos, y los estudios de campo, que son los más difíciles, o sea, entrar a los barrios vulnerables del país, a veces donde hay un poco de violencia. Es una tarea difícil, sin embargo nunca se paró el proceso. Las autoridades destacan este avance como un paso clave hacia la inclusión y el desarrollo educativo a nivel nacional, ya que hasta la fecha son más de 400.000 personas alfabetizadas y para finales del año pretenden alcanzar los 2 millones. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Mientras tanto, el viceministro de Educación, Edwin Hernández, ha mencionado que se continúa ya con la mejora constante del sistema educativo y en ese sentido se ha ampliado también la cobertura en áreas como la educación física y las artes, además de las capacitaciones permanentes de los docentes. Muy satisfechos por los resultados, especialmente estadísticos, ¿verdad? Tenemos un crecimiento a nivel de matrícula, que eso es bueno para el país, más niños y niñas se están incorporando a los estudios, pero eso solo es la primera parte, viene la parte de nosotros. El hecho, estamos dando educación de calidad, estamos impartiendo de la mejor manera la capacitación a los docentes, porque debe de ir acompañado la calidad educativa de la capacitación de los docentes por la cuestión de la actualización. Entonces, vamos en buenos pasos, estamos llegando y nosotros creemos que este va a ser un año de muchos logros para el sistema educativo nacional. De hecho, pues ahí está parte de los productos que nosotros esperamos, ¿no? El deporte y las artes, ¿va? Especialmente tenemos en los 18 departamentos instructores nivel FIFA para levantar la práctica en general del deporte. En primer lugar, pues el fútbol, pero por el otro lado también estamos diversificando la cuestión cultural. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar. El secretario de Energía, Eric Tejada, asegura que gracias a las millonarias inversiones hechas por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el país no sufrió de apagones durante el recién pasado verano. La inversión de más de 25.000 millones de lempiras en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica fueron fundamentales para que en el verano recién pasado los hondureños no hayan enfrentado apagones por la falta de potencia firme y por el mal estado de la infraestructura energética. Por lo menos hasta ahora, esperando, porque la variación siempre ahora con el cambio climático es fuerte. Tenemos márgenes de reserva de 350, 400 megawatts hasta 450. Eso no se veía en el país hace 15 años y tiene que ver con toda la política de ingreso de capacidad firme y también de ampliación de subestaciones y la traída de los transformadores, ¿no? Esto ha ayudado a mejorar mucho la respuesta del sistema eléctrico ante las temperaturas, ¿no? Ahora hay que continuar con el tren de inversiones, darle seguimiento a los proyectos, porque si no en nada estamos. Hay que avanzar con el tema
de transmisión. Nosotros tenemos en ejecución 5 líneas de transmisión. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica aseguran que es necesario que el gobierno que llegue al poder el próximo año continúe con el mismo ritmo de inversiones en la NE para poder sacar del agujero fiscal en el que se encuentra la empresa. Totalmente de acuerdo, porque hubieron más de 12 años que no hubo inversión en la NE y hoy se ha retomado lo que es la inversión y vemos que la NE está en otras condiciones de operación de rendimiento, licenciado, y que también la población puede ser beneficioso en el tema de las interrupciones, y entonces nosotros sí creemos que esta debe ser una constante de mejora continua en las líneas de transmisión, en las subestaciones, en los transformadores de potencia y todo eso, más la construcción de otros proyectos que cambien la matriz energética. El secretario de Energía asegura que el 60% de las interrupciones en el servicio eléctrico que se han registrado en el país son programadas, ya que se están construyendo nuevas líneas de transmisión y subestaciones, y el resto de los apagones se debe a los incendios forestales que han dañado la infraestructura energética. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. En otras informaciones, los organismos de la sociedad civil ven importante el mantener una depuración permanente desde lo interno de la institución policial tras la detención de 2 agentes activos de la DIPANJO en el municipio de Zacapa, esto en Santa Bárbara, por encontrárseles en posesión de armas de fuego de uso prohibido y diferentes tipos de drogas. Sí, esa es una tónica que hemos visto y esto es interesante, ¿no? En los últimos 3 años se contabilizan alrededor de 2.000 miembros de la Policía Nacional, Policía Militar y otros cuerpos uniformados en el país que han sido separados por diferentes hechos, temas disciplinarios, temas administrativos, y en este caso es un caso penal. Es importante que estos procesos se den. La profesionalización y depuración de la policía debe ser un proceso constante y no un proceso momentáneo, pero también nos debe llamar a la reflexión posiblemente lo profunda que es la crisis dentro de la Policía Nacional que se ha venido arrastrando por las últimas 2 décadas. Y por otro lado, un conductor fue asaltado en la avenida Circunvalación de San Pedro Sula, a la altura de la Colonia Moderna, tras salir de una agencia bancaria con 140.000 lempiras en efectivo. 2 camionetas participaron en el atraco, una lo embistió y la otra se le emparejó para que los sujetos armados lo encañonaran y así quitarles todo el dinero. El hecho ocurrió en segundos y pone en evidencia la creciente inseguridad en esta ciudad. Y por otra parte, una persona fue encontrada sin vida, esto en la primera calle de San Pedro Sula. Testigos señalan que se trataba de un hombre en situación de calle que se quedó dormido bajo un camión. El conductor, sin percatarse, arrancó ya el vehículo y lo atropelló. La víctima aún no ha sido identificada. Por otro lado, también ya la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha instruido a todas las autoridades policiales a poder también dotar a los conductores de todos los implementos necesarios para poder conducir las motocicletas, donde se va a destinar más de 50 millones de lempiras, esto debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito. Sabemos que en el comercio existen bastantes cascos, pero lo importante aquí es que los conductores utilicen un casco certificado. Bastante importante también de que usen guantes de protección para las manos, ya que sabemos que al momento de un accidente de tránsito lo primero que se mete son las manos, o de repente de la forma de que pueda caer un motociclista. Es por esa razón que también las chumpas de protección son bastante importantes, y más si tienen protección en lo que son los hombros y los codos. Es bastante fundamental también las botas de protección de lo que son el tobillo y pantalones de protección de que sean bastante gruesos.
Bien, y a lo que nos referimos es precisamente a este tuit que fue publicado en la cuenta oficial de la presidenta Xiomara Castro en horas muy tempranas de ese día, donde aseguró se ha incrementado ya el número de accidentes graves en motocicletas. Está prohibida la circulación de motocicletas que no cuenten con los accesorios e implementos de seguridad exigidos por la ley, los cuales son fundamentales para prevenir accidentes. Para facilitar el cumplimiento de esta disposición se destinará de forma inmediata 50 millones de lempiras a través de Copeco y en coordinación con la Secretaría de Seguridad para apoyar a personas de escasos recursos que utilizan motocicletas como medio de transporte en la adquisición e instalación de dichos implementos. Esta disposición será reglamentada por la Secretaría de Seguridad y Copeco en un plazo de 72 horas. Vamos a cambiar completamente de tema. Hasta las instalaciones de BTV ha llegado una familia desesperada a pedir la ayuda debido a su familiar que ha desaparecido durante varios días. Se trata ya del señor Ramón Enrique Zelaya, de 55 años, quien pues están pidiendo que den la información para poder dar con su paradero. Él reside en la colonia Nueva Suyapa y fue ya visto hace algunos días en este lugar. Sin embargo, hasta el momento su familia no sabe dónde se encuentra, por lo cual solicitan toda la ayuda y también brindan los números telefónicos para que las personas que puedan verlo a él se comuniquen con ellos y les puedan brindar todos los datos necesarios. El problema es que él tiene 1 mes y medio de haber perdido y él vive allá en Colonia Nueva Suyapa y ningún familiar de nosotros tiene información sobre él. Entonces nosotros estamos acudiendo a los medios de comunicación para dar con el paradero de Ramón. Ramón tiene 55 años y nosotros somos de Colonia Nueva Suyapa, sector 2. Y tenemos familiares en la colonia Villanueva, que allá vivía otro tío de él. Y tal vez hay una señora que la esposa de un tío mío que vive en Zamorano. También, pues, pero dicen que no ha llegado allá tampoco. Es que casi no estaba en la casa, él así, de allá en Villanueva, así. Correcto. Así, entonces, y como él, si uno le deja durmiendo adentro, deja las puertas abiertas y se va. Por eso es que yo no lo... Ahora si Dios quiere que lo hallara, que apareciera, yo voy a pedir ayuda para hacerle un cuartito en la casa, para independiente para que él salga. Porque como él deja las puertas abiertas. Según yo me di cuenta, él tiene unas hermanas por el lado de Comayagua. Cuando él se perdió la primera vez, él fue a dar allá. Y entonces unos profesores lo hallaron y lo trajeron de regreso en el bus. Bien, hasta aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana en punto a las 7 de la noche. Pero antes, usted recordarles, comience informándose a través de Impacto BTV Matutino a las 6 a.m. Seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Será hasta mañana. Que tengan feliz noche.